Bien, damos comienzo al primer tema teórico denominado préstamos. Generalmente lo llamamos préstamos, hay otros nombres que van a encontrar en los, no en las guías de trabajo práctico, es decir, en los programas oficiales. Se habla de reembolso de préstamos, hay varios nombres. Nosotros lo vamos a llamar genéricamente con el nombre de préstamos. Entonces vamos a dar comienzo con el nombre de préstamos, entonces con la primera parte de la primera clase teórica. Bien, en esta parte lo que vamos a hacer es adaptar lo que ustedes ya aprendieron de rentas. Préstamos, en definitiva, es una renta de valor actual, B sub 0, ¿sí? La diferencia es que va a llevar obviamente algunos nombres y van a aprender algunos términos nuevos que lo que tenemos o que ustedes no han visto cuando veían rentas de valor actual. Entonces tenemos un préstamo que lo vamos a préstamo original, el B sub 0, el nombre técnico en la parte de préstamo lo denominamos préstamo original. Entonces ese B sub 0 se va a componer, como ustedes ya han manejado, de cuotas de valor C, ¿sí? C sub 1 se va a desembolsar en el periodo 1, C sub 2 se va a desembolsar en el periodo 2. Incluimos un periodo intermedio que lo vamos a llamar C sub P, o la cuota Pésima. Agregamos en el periodo anterior, que es C sub P menos 1, y uno posterior, que es C sub P más 1. Obviamente en el periodo la N, puse C sub P, C sub N, la última cuota, y la penúltima cuota es C sub N menos 1. Repito, penúltima cuota es C sub N menos 1. Esta es la estructura, entonces, lo que han visto hasta ahora, es decir, lo que se ha trabajado en rentas, que el valor actual de todas estas cuotas va a ser el B sub 0. Es decir, acá se va a agregar, a partir de que vemos este nuevo tema, los préstamos, estas eran las cuotas, ¿sí? Simplemente las secas, esas cuotas. En préstamos, ¿qué vamos a ver? Que esas cuotas lo vamos a referenciar, porque vamos a calcular las fórmulas. Esta C sub P va a tener un nombre de cuota desembolsada, ¿sí? Cuota desembolsada o cuota de servicio también se denomina, o cuota total. Lleva tres nombres, por lo menos estoy recordando si hay alguno más, pero no. El nombre más común es cuota de servicio. ¿Por qué es cuota de servicio? Porque es lo que se va a desembolsar, ¿sí? Esto es hasta ahora lo que manejaban de renta, ¿sí? Una cuota que en préstamo lo vamos a llamar cuota de servicio. El nuevo concepto que se va a agregar y que ya va a agregar todo un tema o una complejidad teórica, que es lo que vamos a estudiar en préstamo, vaya la redundancia, es que esta cuota de servicio o cuota total va a tener dos partes, ¿sí? Una parte propiamente dicha, que se la denomina cuota de capital o cuota de amortización, y cuya nomenclatura es la T, ¿sí? Es decir, en el periodo P vamos a tener el desembolso de una cuota de amortización. Recuerde la amortización, porque tal vez, me anticipo ya la segunda parte que va a tener esta cuota de servicio. Amortización, ustedes están acostumbrados a la denominación contable, que amortización es una cuenta de resultado negativo, y que obviamente implica, obviamente no, conceptualmente desde el punto de vista contable, significa la pérdida de valor o desgaste que tienen los bienes de uso dentro de un patrimonio de una sociedad. Bien, recuerden que mejor dicho, les recuerdo que amortización viene ya de hace muchos años,
y en realidad apareció ya en el año 30, cuando se impuso por primera vez el impuesto a las ganancias, como el impuesto de emergencia. Entonces se permitía, como gasto dentro de un balance, como un gasto impositivo, el desgaste, las amortizaciones, que en realidad amortización viene de mortis, del latín, que en realidad significa muerte. Es decir, amortización es cancelación. Primero impositivamente y luego contablemente se tergiversó el significado, que amortización significa desgaste, y amortizar significa cancelar, cancelar una deuda. ¿Sí? Cancelar a veces, ¿y por qué se lo relaciona? Miren cómo lo relaciona con los bienes de uso, porque a veces comprar una gran maquinaria implica una gran inversión. Entonces se ve en qué forma se va a amortizar, se va a cancelar esa inversión a lo largo del tiempo, con la producción de bienes, o a veces también implica que esa gran inversión se tiene que hacer con una financiación externa, es decir, acudir a los bancos. Entonces de ahí es donde viene la confusión del significado. Entonces, amortización, el verdadero significado es cancelación. Por eso se la llama cuota de amortización o cuota de capital. Entonces, la cuota de servicio, que es lo que se desembolsa, tiene dos componentes: la cuota de amortización y la cuota de interés. Miren que la cuota de interés es lo que se va a desembolsar acá. Es decir, yo me estoy haciendo referencia en el eje de tiempo de esta cuota de amortización, perdón, esta cuota de servicio que se desembolsa en el periodo P. Entonces, esta cuota tiene dos partes o dos componentes: una de capital, mejor dicho, amortización, ¿sí?, que cancela la deuda, va a cancelar este B sub 0, y otra parte de interés. ¿Y qué interés va a estar contenido en esta cuota? Obviamente, en el interés que se genera durante todo ese periodo, porque nosotros trabajamos con un interés que es periódico, es decir, va a ser igual al interés que va de P-1 a P. ¿Sí? Esta es la primera fórmula que podemos agregar en el concepto o en este tema que es préstamos, relacionándolo con lo que ustedes ya están aprendiendo, o han aprendido, mejor dicho, con todos los temas de rentas. Entonces, bueno, vamos a desarrollar entonces estos conceptos o cómo evoluciona. Vamos a trabajar con un ejemplo. Cómo evoluciona y cómo vamos a ver distintos conceptos en lo que se denomina un cuadro de marcha. Es decir, ustedes cuando van al banco y van a un banco y van a pedir un préstamo, generalmente lo que se le debería dar es un cuadro de marcha, es decir, cómo se va a amortizar, ¿sí?, este préstamo a lo largo de los N periodos. Obviamente lo vamos a trabajar con un ejemplo. La primera columna, que ha quedado abierta, la vamos a denominar P, va a identificar el periodo que va a tener este cuadro de marcha. ¿Sí? Entonces tenemos un periodo igual a P y tenemos los tres componentes. Vamos a ponerlo desde acá. ¿Sí? Vamos a dejar una columna vacía. El primer componente va a ser T sub P, la cuota de amortización. El segundo componente va a ser I de P-1 a P. El tercer componente va a ser, nos queda cuota de servicios, E sub P. Bien, acá vamos a poner sumatorias. Acá vamos a poner sumatorias. Una T mayúscula que va a identificar sumatorias de qué. Bueno, en este principio, en realidad, todos estos componentes individuales se pueden ir haciendo sumatorias. Sumatorias de amortización, sumatorias de intereses y sumatorias de cuotas de servicio. En este cuadro de marcha solamente vamos a trabajar con sumatorias de cuota de amortización, porque en realidad vamos a ir calculando, vamos a ir determinando las distintas fórmulas que se agregan en este tema de préstamos. Hoy lo que vamos a ver es un régimen general de préstamos, lo podemos agregar acá, régimen general. ¿Qué significa un régimen general? Un régimen general es un régimen de cancelación o de amortización de un préstamo
que no sigue ninguna línea en particular. Después vamos a ver, por ejemplo, que los distintos regímenes de amortización llevan nombres de países. Se supone que hay un tema de creación o de máxima utilización de ese sistema en un determinado país en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, si las cuotas de amortización son constantes e iguales, eso se lo denomina sistema alemán, de las cuotas de amortización constantes. Luego vamos a tener un sistema en el cual las cuotas de servicio son constantes, a ese se lo denomina francés, supone que se desarrolló en la época napoleónica. Bien, después está el sistema americano, que es un sistema muy particular, ese sí está comprobado históricamente que se generó a partir de la crisis de 1929 en Estados Unidos, con la Gran Depresión. En realidad lo que se hacía era que la amortización fuese cero. La amortización era cero, se generaban los intereses, entonces lo único que se desembolsaba eran los intereses. ¿Y eso qué se hacía? Se mantenía el préstamo invariable, se pagaba solamente los intereses del préstamo. Es una renta perpetua. La renta perpetua en realidad no está perpetua, estaba sujeta a la salida de la crisis económica que hubo en el año 1929 en Estados Unidos, que le duró unos años. Entonces les estaba nombrando los distintos tipos de préstamos. Hablamos del francés, del alemán, del americano, bueno, hay varios. Está el variable, en el cual las cuotas de servicio varían en progresión geométrica, y hasta ahí. Después hay algunos otros que son métodos que le vamos a dedicar un tiempo no muy largo, porque no es un régimen de amortización. Y después vamos a definir eso, porque es un régimen de amortización y un método de amortización. Bien, en la última columna, ¿qué vamos a poner? En la última columna vamos a poner B sub P. ¿B sub qué es? El B sub P va a ser el saldo de deuda, cuánto se va debiendo en cada uno de estos periodos a lo largo del cuadro de marcha. ¿Sí? Entonces, yo puse acá 0, 3, 6. Quería poner 7. Bueno, había contado 7, no había tenido en cuenta el 0. ¿Vieron? Cuando lo había propuesto, bueno, vamos a hacer un ejemplo con 6 cuotas. Entonces, vamos a arrancar en el periodo 0. ¿Qué es lo que sucede en el periodo 0? En el periodo 0, lo único que se desarrolla, vamos a ver acá qué es lo que vamos a poner, lo vamos a adelantar, porque parece que fuese un misterio y no lo es. Acá va a estar el B de P menos 1, es decir, el saldo de deuda del periodo anterior. En el periodo 0, ¿qué es lo que se desarrolla? Se desembolsa el préstamo. Vamos a suponer que vamos a tener un préstamo de 600.000 pesos. ¿Sí? En el periodo 0 se desarrolla un préstamo de 600.000 pesos. Vamos a ponerle una tasa, siempre para simplificar, del 10% para todos los periodos. Bien, entonces, vamos al periodo 1. ¿Qué va a suceder en un préstamo? Periodo 0 dijimos que lo que se hace es el desarrollo o el desembolso del préstamo original. B sub 0, 600.000, se otorga el préstamo. Pasa un periodo, estamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Se desarrolla o se desembolsa la primera cuota de servicio. Bien, esto que pusimos acá es BDP menos 1. ¿Para qué nos sirve BDP menos 1? Tiene un significado. Es decir, que acá va a significar el B sub 0. El BDP menos 1 lo que va a hacer va a repetir el saldo de deuda del periodo anterior. ¿Y para qué nos va a servir el BDP menos 1? Miren, ya vamos a ir calculando una fórmula. ¿Para qué queremos, si nosotros estamos en el P, que en este caso es el 1, vamos a identificarlo acá, ¿para qué quiero saber yo el saldo de deuda anterior? Y tiene que ver con este elemento. ¿Qué es lo que tiene que ver? Y es para calcular el interés que va de P menos 1 a P.
¿Qué tengo que tener en cuenta para eso? Obviamente el saldo de deuda al inicio de ese periodo, BDP menos 1 por la tasa de interés. No me quedó lugar acá para cerrar el cuadro, pero ahí quedó que interés de P menos 1, lo tengo acá, es igual al saldo de deuda al inicio de ese periodo por la tasa. Volvemos a lo que habíamos estudiado el primer día de clase. ¿Cuánto es el interés que se genera en el primer periodo? Y es lo que debo en el préstamo original por la tasa del periodo. Si el BDP menos 1 es 600.000, la tasa del 10%, obviamente yo tengo intereses por 60.000. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Supongan que durante ese primer periodo el deudor quiere abonar o quiere amortizar 100.000 pesos. Entonces con esto podemos completar toda la línea. ¿Cómo se completa toda la línea? Obviamente C sub P, la cuota de servicio, va a ser igual a 100.000 más 60.000, 160.000. T de P menos U, T de 0 a P, bien, ya tenemos acá para poner esta otra fórmula. ¿A qué va a ser igual T de 0 a P? Y es una cuestión lógica. T de 0 a P va a ser igual a T sub 1 más T sub 2 más T sub 3, la sumatoria de todas las cuotas de amortización. ¿Sí? Entonces, T de 0 a P, sumo todas las cuotas de amortización, tengo 100.000. Obviamente tengo la suma de una sola cuota de amortización, 100.000. Bien. Entonces, vamos a calcular el saldo de deuda. ¿Cuánto se debe en el periodo 1? Bien, ahí vamos a calcular la fórmula de saldo de deuda, B sub P. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual B sub P? Y miro al inicio, B de P menos 1, cuánto debía al inicio de este periodo, y le resto la amortización de ese periodo, menos T sub P. Vamos a desarrollar 6 fórmulas para calcular B sub P. ¿Sí? Esta es la primera, se llama método recurrente, algunos lo llaman de recurrencia, me gusta más llamarlo recurrente. ¿Por qué es recurrente o de recurrencia? Y se mira al inmediato, el saldo de deuda inmediato anterior, para calcular B sub 1 miro el B sub 0, para calcular B sub 1 miro el B sub 0 y le resto lo que amorticé en el periodo. Esto en realidad, el método de recurrencia sirve para hacer las fórmulas para los cuadros de marcha. Eso es el verdadero significado que tiene el método de recurrencia, el método recurrente. Bien, entonces acá ya le vamos a poner, al inicio teníamos 600.000, le restamos 100.000 de amortización y nos queda 500.000. Dijimos que vamos a calcular 6 fórmulas para el saldo de deuda. Ahora les adelanto, luego se van a ir dando cuenta cuando sigamos con las próximas clases teóricas, que lo más importante que van a tener que saber ustedes en préstamos es esto, es calcular el saldo de deuda. Es importantísimo saber calcular el saldo de deuda. Van a ver que en un momento les voy a demostrar que si ustedes saben calcular bien el saldo de deuda, sí, porque vamos a trabajar mucho con préstamos régimen general. El régimen general es un régimen que no sigue ningún lineamiento particular. El régimen general también se lo llama comúnmente régimen de pague como puedas,
obviamente ustedes no van a ir, ustedes es imposible que vayan al banco y les diga, quiero sacar un préstamo, pero yo quiero pagar como puedo. Obviamente el banco obviamente los va a echar. Sí hay determinados lugares prestamistas, que se lo denominan comúnmente cuevas, que bueno, obviamente pueden llegar a acceder. Ustedes siempre tienen que pensar que cuando se accede a un préstamo en un lugar que no es una entidad financiera, es una cuestión que siempre van a pagar un interés mayor. ¿Por qué van a pagar un interés mayor? Obviamente van a pagar un interés mayor porque para la cueva o para el prestamista el riesgo es mayor. Se puede basar a través de la confianza, tal vez es un tiempo que ya trabajan con ese deudor. El banco, ¿en qué se basa? Obviamente el banco se va a basar en cuestiones de riesgo crediticio, va a analizar las ventas, va a analizar la situación patrimonial, va a analizar balances, va a analizar su situación de deudas impositivas, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente van a ver qué situación tienen con el Banco Central, en qué condición, porque hay una serie de coeficientes, de situaciones, que la van numerando, situación 1, 2, 3, en cuestión de deudas. Y obviamente el banco va a prestar cuando tenga la mayor probabilidad de que el préstamo se lo devuelvan en tiempo y forma. Y no en esto, como dijo acá el deudor, bueno, acá quiero amortizar 100.000. ¿Sí? En el mes 2 puede llegar, o en el periodo 2, estamos hablando de meses, es medio complicado, en el periodo 2 puede decir, bueno, yo acá quiero terminar debiendo 350.000. Entonces después, bueno, empieza a buscar para querer deber 350.000 cuáles son los elementos para completar esa línea del cuadro de marcha. Vuelvo a repetir, los bancos, mientras tanto ustedes vayan pensando la línea, quiero completar esto, vamos a hacer una pausa igual para que yo les dé tiempo para que completan la línea, pero quiero completar este concepto de llevado préstamos a la situación de la realidad económica. El banco va a analizar un riesgo crediticio, ¿sí? Al analizar un riesgo crediticio el banco les va a otorgar un préstamo. Generalmente lo que hacen los bancos no es decir, bueno, tráeme el IVA, voy a ver qué te puedo acomodar a vos. Y no, el banco, imagínense, trabajando el banco con muchísimas sucursales, trabajando con oficiales de cuenta, es decir, se atomiza mucho, lo que hace el banco es trabajar con líneas de crédito. Se trabajan con líneas de crédito, entonces sacarán la línea de créditos hipotecarios, líneas de créditos personales, se llaman de capital de trabajo, bueno, hay un montón. Hay líneas de crédito para pagar préstamos, aguinaldos, así que bueno, tiene una serie de líneas de préstamos. Entonces, hagan ustedes la línea, con eso voy a cortar la primera parte para que ustedes, es más, antes de esto vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer que completen dos líneas. Una es esta, y la otra es, supongan que acá van a desembolsar o pueden desembolsar 85.000 pesos. Les doy para que completen dos líneas y cerramos la primera parte de este cuadro de marcha que van a ir completando ustedes. Entonces, repito, completamos la primera parte de préstamos régimen general o régimen general de préstamos. Completen estas dos líneas y ya en la segunda parte vamos a terminar el tema de préstamos régimen general.